Y estamos ya con Eduardo Sosa, ex procurador de Santa Cruz, y un hombre al que Kirchner echó en su momento, lo desplazó, y la Corte Suprema, en un fallo histórico diríamos, le ordena al gobernador Peralta reponerlo. El gobernador se resiste, algún sector de la oposición pide la intervención de la provincia. Bueno, muy complejo el escenario, pero lo tenemos aquí al protagonista. Eduardo, bienvenido. Bueno, qué lío que se ha armado alrededor suyo. Me gustaría pasar blanco sobre negro, ¿no? ¿Qué es lo importante de toda esta historia y qué es lo superficial? Bueno, lo importante creo que es que la Corte Suprema preserva su autoridad, trata en definitiva de fijar límites frente a una situación que ya lleva muchísimo tiempo, y ante un manifiesto incumplimiento durante muchos años, lo que ha hecho es, bueno, directamente derivar este asunto a la justicia penal ante la posible comisión de un delito de acción pública por parte del gobernador, puesto que había sido intimado en el mes de octubre del año pasado a cumplir, a reponerme en el cargo de fiscal ante el tribunal y dándole un plazo de 30 días. Y además a noticiar al Congreso a propósito de que no se ha cumplido, para que el Congreso analice eventualmente, tome conocimiento y analice de qué manera se puede destrabar esto. Eduardo, desde su punto de vista esto ya adquiere casi un carácter moral, porque el cargo no existe más, según sostienen desde el gobierno. El ministro, el jefe de gabinete dijo, bueno, es imposible de cumplir el fallo de la Corte, pero me parece que usted también lo que está reclamando es que se haga justicia, por lo menos que para la historia judicial quede claro que usted fue desplazado en forma irregular. Sí, yo le quiero aclarar lo siguiente: el cargo existe, es decir, el cargo que no existe es el que yo ocupaba inicialmente. La procuración fue dividida, pero el fallo último que ha establecido la Corte ha dicho que yo tengo que ser repuesto en el cargo de fiscal ante el tribunal, cargo que está plenamente existente. Es decir, que lo que sostiene el jefe de gabinete es erróneo. Sí, sí, es un error, es un manifiesto error. Es decir, hubo un fallo inicial de la Corte que sí dijo que yo tenía que ser reincorporado como procurador, dejando sin efecto las designaciones anteriores, pero esto lo dijo porque la propia provincia, cuando se presentó inicialmente en el juicio, señaló ese camino. Esta Corte ahora, para ejecutar esta sentencia, que ya sí era del año 2001, dijo hay que reponerlo en el cargo de fiscal ante el tribunal, cargo que está plenamente vigente, y además la Corte ha avanzado más. Ha dicho, quien ocupa el cargo no tiene estabilidad. O sea que está perfectamente aclarado. ¿Cómo era el marco en aquel 95 con Kirchner gobernador? ¿Había mucha presión política sobre la justicia, llamados de la gobernación? ¿Cómo se produce el desplazamiento suyo? Bueno, se da en el marco de la primera reelección, es decir, él digamos ocupa un segundo mandato, el gobernador Kirchner en ese entonces, y ahí algunas personas utilizaron esta misma frase, dijeron que a partir de ese segundo mandato se comenzó a colonizar la justicia, es decir, se empezaron a designar funcionarios que respondían directamente a los pocos que tenían ya un nivel de identificación bastante mayor con el Poder Ejecutivo. Es decir, la lógica, Eduardo, era, bueno, el que no está alineado con el proyecto o el que muestra cierta independencia, tratemos de desplazarlo. Y me parece que algo de eso es lo que ha pasado. Se lo pregunto porque hace muy pocos días Carlos Zanini, un hombre clave del gobierno nacional, es el que le cuida la firma de alguna manera a la presidenta, estuvo en Río Gallegos y ante íntimos sostuvo: esta Corte Suprema no es la que nosotros queríamos, no están ahí para hacer lo que están haciendo ahora, sino otra cosa. Llama la atención, ¿no? Hay como una idea de que el Poder Ejecutivo debe ir en línea con el Poder Judicial, que la división de poderes prácticamente no exista, parece. Claro, exactamente, es decir, de alguna manera esa frase desnuda una concepción que atenta contra lo que constitucionalmente está establecido. Son tres poderes, el gobierno está integrado por tres poderes. Ejecutivo, muy importante, lleva la administración y tiene, digamos, el manejo de muchas herramientas. El Poder Legislativo, que es el que sanciona las leyes, y el Poder Judicial, que según frases antiguas de derecho constitucional no tiene ni la bolsa ni la espada, pero tiene la autoridad de sus fallos. Es decir, ¿es concreto que a usted le ofrecieron 1.200.000 pesos como resarcimiento y los rechazó? Es cierto que en un momento en que se estaba discutiendo, digamos, idas y vueltas
la Corte decía que yo tenía que ser repuesto y el Tribunal Superior de Justicia no lo cumplía a través de los fallos que dictaba la provincia, pretendieron sustituir eso con una indemnización. Yo dije que no, volví a la Corte e insisto con la reposición. Esto sin perjuicio de que yo tengo iniciado un juicio de daños y perjuicios que en algún momento tramitará y avanzará. Usted en una entrevista con la revista Noticias sostuvo que bueno, que no es un obcecado, que está dispuesto a negociar y que es como que le abre la puerta al gobernador Peralta. ¿En qué consistiría esta posibilidad de negociación para que usted retorne al cargo o por lo menos se haga justicia? Yo lo que creo es que frente a un fallo tan categórico de la Corte, no es sostenible que el gobernador diga que no va a cumplir. Necesariamente la provincia de Santa Cruz y su gobernador va a tener que cumplir. Hasta ahora obviamente no lo está haciendo. Lo que yo digo es que si él necesita un tiempo, me parece que lo primero que se tiene que dar es un diálogo. Y si él necesita un tiempo para poder compatibilizar alguna de sus criterios, y yo espero, en la medida en que se cumpla así con el fallo de la Corte. Eduardo, está mucho en cuestionamiento los 70 o vuelto de la mano de la presión del gobierno. Bueno, ¿qué hizo cada quien durante la dictadura militar? ¿Qué se dice en Santa Cruz de qué hizo Néstor Kirchner durante la dictadura militar? ¿Qué información se maneja allá? ¿Qué especulaciones se hacen? Porque acá a Buenos Aires llegan informaciones muy contradictorias. Bueno, no, yo francamente no sé lo que leo digamos, de su actividad, pero no es algo que yo pueda opinar, sinceramente, no. Porque se habla mucho de que hubo cierto enriquecimiento por parte de los Kirchner durante la dictadura, el tema de los remates de departamentos, que él ejercía con su estudio jurídico. Sí, eso mismo que usted sabe es lo que se comentó. ¿Esa información también se maneja en Santa Cruz? En Santa Cruz sí, ha salido en varios medios, sí. Eduardo, bueno, habrá que esperar entonces. Lo cierto es que por ahora la idea de la intervención impulsada por algún sector de la oposición apareció en su primer momento algo exagerada, pero lo cierto es que este tema hay que resolverlo. Hay un fallo de la Corte que así lo indica, ¿no? Exacto, yo creo que eso es lo fundamental. La Corte no puede ser desobedecida y el Estado de Derecho más elemental requiere que todos los ciudadanos, y mucho más las autoridades, cumplan las leyes y los fallos. Eduardo Sosa, gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí está, el hombre, el ex procurador de la provincia de Santa Cruz, uno de los primeros, tal vez, que el expresidente Néstor Kirchner, entonces gobernador, decidió escarmentar. Una pausa y ya seguimos.